ir terminando con esta serie que es los 10 niveles de maduración. Hoy nos toca el número 10. Luego vamos a subir a las redes los 10 juntos para que así los puedan seguir aquellos que por allí hoy se enganchan por primera vez o nos están escuchando por primera vez, que de esa manera usted pueda ir escuchando los 10 niveles de maduración y que a usted los sirva también como una herramienta para ir creciendo en las cosas del Señor. Le invito para abrir su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y allí vamos a estar mirando y observando los 10 niveles de maduración, el número 10 que nos toca en este día, el nivel número 10 de maduración espiritual. Hebreos 5 le pusimos a este título el nivel de servicio y liderazgo. Dice de esta manera la palabra del Señor, allí los chicos lo van a poner en la pantalla, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta aquí nomás, versículo 12. Encontramos en esta preciosa palabra acerca de una gran advertencia que tiene que ver específicamente con el crecimiento. Dios desea el crecimiento en todos los hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene que crecer en las cosas de Dios. Y acá el texto justamente hay una gran advertencia porque dice, debiendo ser ya maestros. Maestros, se habla de personas que ya tendrían que ser maestros de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser maestros de la palabra del Señor? Es decir, que poder enseñar a otras personas. ¿Cuánto tiempo de estar en una iglesia se necesita? Hay gente que por allí dice, no, pero yo toda mi vida estoy en una iglesia. Pero resulta que esa persona, por más que está hace toda la vida en la iglesia, no ha crecido en las cosas de Dios. No ha desarrollado su fe. No ha desarrollado su discernimiento, no ha madurado, ¿me entiende? Y sigue volviendo para atrás, sigue cayendo en el pecado, recayendo en los problemas, en el fracaso de su vida, y sigue comenzando y retrocediendo. Y así es como nunca crece. Entonces, la persona que nunca crece nunca va a llegar a ser o poder ser un maestro de la palabra, porque va a fracasar cada vez que intenta hacer algo.
en las cosas del Señor. Por eso es tan importante poder crecer. También la Biblia nos está hablando del alimento sólido y nos habla de que no habéis podido recibir alimento sólido, sino que necesitan leche espiritual. Por lo tanto, nos habla de 3 tipos de alimento allí que están desarrollados en la palabra de Dios. Uno es la leche espiritual, el que sigue es el alimento, la papilla, o el alimento, la vianda, que se menciona en otro pasaje de la Biblia, y el tercero es el alimento sólido, sustancioso, con el cual nosotros cuando vamos alimentando a un bebé, desde la leche, la papilla, hasta que empieza a comer, y una vez que ya agarró el huesito de pollo, no te lo suelta más, ¿viste? No lo quiere soltar nunca más, porque ya entendió que eso es mejor que todo lo otro que estaba comiendo. Entonces, cuando el niño aprende eso, rápidamente ya listo, ya quiere comer la comida, ¿me entiendes? Y quiere comer enseguida. Entonces, cuando tiene hambre, empieza enseguida a llorar porque quiere comer, y eso es parte del crecimiento. Entonces, cuando nosotros miramos esto, justamente el primer punto que le voy a marcar es llegar a ser expertos en la palabra del Señor, que allí lo menciona. Dice, ser expertos en la palabra del Señor. Entonces, todo creyente maduro tiene que ser experto en la palabra del Señor. Entonces, esto demanda de la madurez de un cristiano, demanda obviamente lectura de la palabra de Dios, estudio concienzudo de la palabra de Dios y de la doctrina del Evangelio, y allí nos hace crecer en las cosas de Dios. Por lo tanto, dice, dejando ya los rudimentos de Cristo. Entonces menciona una cierta cantidad de conocimientos que son los rudimentos de Cristo. Por eso en la iglesia usamos el discipulado, los cuadernillos de discipulado, porque son parte del rudimento de Cristo. Esa base que todo creyente tiene que tener, que aprender a orar, aprender el arrepentimiento de obras muertas, aprender qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, aprender lo que es ofrendar, lo que es diezmar, la diferencia de esas cosas, aprender lo que son los dones espirituales, lo que es servir al Señor, lo que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, aprender, son cosas básicas del Evangelio de Jesucristo. Y todo creyente tiene que aprender eso básico. Por lo tanto, esto es importante sí o sí discipularse, porque es la base. Si un creyente que no quiere discipularse o que no le gusta discipularse, lo más probable es que no aprenda los rudimentos de la fe. Entonces, cuando ya tendría que enseñar, no puede enseñar las cosas básicas ni llevar a una persona a los pies de Cristo, no le sabe hacer la oración de fe a una persona para que se convierta a Dios. Porque no sabe cómo hacerlo, porque nunca lo practicó, nunca lo hizo. Y esos son los terribles baches que tiene en su conocimiento. Es como nuestros estudiantes ahora de la primaria y secundaria, que por decreto pasaron de año. Uno puede decir, qué lindo que pasaron y festejar. Terminé. Sí, ¿qué aprendiste? El tema no es terminar, sino que aprendiste. Porque después cuando vos tengas que leer en público a ver qué aprendiste en tu escuela, cuando tengas que sacar una cuenta, cuando tengas que hacer una división, cuando tengas que hacer un porcentaje, ¿qué aprendiste en público? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a veces asistimos pero no aprendimos nada, y muchas personas dicen, no, yo voy a la iglesia, dice algunas personas. La Biblia Jesús dijo así, muchos me dirán aquel día, no, pero nosotros estuvimos en tus reuniones. Estuvimos en las plazas cuando tú predicaste. Y Jesús le diría, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que no alcanzaron la salvación. Y algunos dirán, nosotros echamos fuera demonios. Y otros dirán, nosotros hablamos en lengua. Dos expresiones que podríamos decir de personas espirituales. Sin embargo, el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, dijo el Señor. Es un texto de la Biblia que menciona que esas personas participaron de ciertas cosas que son de la iglesia o del Espíritu Santo, pero el gran problema es que no lograron vencer las cosas de la carne, el pecado. Siguieron practicando una vida de pecado. Por eso el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros tenemos que comprender que aquí nos menciona algunas cosas, dentro de los cuales el arrepentimiento de las obras muertas, nos menciona la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Nos menciona
allí como 6 cosas que tienen que ver con la doctrina básica que todo cristiano o persona creyente tiene que saber de las palabras del Señor. Y estas cosas básicas son importantes porque allí nos van convirtiendo en expertos de la palabra del Señor. Entonces, los creyentes necesitamos leer la Biblia, todos los creyentes, incluyendo los más viejos, necesitamos leer la Biblia cada día. Porque cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios va iluminándonos, iluminando nuestros ojos para descubrir la palabra de Dios. Y va trayendo revelación, que ahora luego lo vamos a ver, en nuestros ojos para recibir revelación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante seguir leyendo, seguir estudiando la palabra de Dios. Y eso nos va a convertir en unos expertos en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me puedo considerar un experto en la palabra de Dios. Yo sé mucho de la palabra de Dios, pero todavía no me puedo considerar un experto en la palabra del Señor, aunque sé mucho. Entonces, sin embargo, nosotros debemos seguir leyendo la palabra del Señor, porque cada vez que la leemos, recibimos nueva revelación de Dios en cada texto que estamos leyendo. Es importante que usted se ponga la meta de leer toda la Biblia completa y que la pueda leer 1 o 2 veces, las veces que pueda hacerlo, la pueda leer toda la Biblia. Pero al menos un capítulo por día tendría el creyente que estar leyendo, al menos un capítulo diario, porque eso te va a poner en el ritmo de estar leyendo la palabra y estar alimentando tu vida espiritualmente. Es como si usted comiera una vez por semana en su casa. Lo más probable es que termine quedando desnutrido, flaquito, sin proteína, enfermándose de cualquier cosa. Entonces, cuando un creyente solamente se alimenta de lo que se lee en la Biblia, en la iglesia, entonces es una persona desnutrida. Entonces cualquier demonio le puede tocar, cualquier espíritu de enfermedad le afecta, cualquier temor entra a su alma, a su mente, porque no tiene firmeza en su fe. Porque no se alimenta, básicamente, ese es el gran problema, no está alimentado. Entonces, la alimentación de la iglesia es algo genérico que te ayuda a orientarte lo que predicamos desde aquí. Pero luego, su alimentación diaria, esa es la clave de crecer. Entonces, si usted se alimenta diariamente, va a crecer. Y si no lo hace, pues no va a crecer, solo se va a mantener. Pero necesitamos crecer, porque acá o crecemos o terminamos decreciendo en nuestra fe. Entonces, si usted no se impulsa a crecer, lamentablemente termina decreciendo. En segundo lugar, nos menciona que está ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí le puse, tiene ejercitado el discernimiento como segundo punto. Un creyente maduro ejercita el discernimiento en su corazón, en su espíritu. Discernir significa saber diferenciar. Todos sabemos discernir, el tema es discernir las cosas espirituales. Porque usted puede tomar un café amargo y un café dulce y se da cuenta enseguida la diferencia. ¿Me entiende? Usted ya discernió. ¿Me entiende? Ya el discernimiento lo tiene. Nada más que lo tiene para ciertas cosas. Algunos tienen una gran capacidad para discernir los vinos, porque son grandes tomadores de vino. Espero que usted no sea un gran catador, pero no un gran tomador de vino. Que sepa diferencia. Para mí es lo mismo porque en realidad yo no tomo, así que me da lo mismo un vinito barato o uno caro, para mí es la misma cosa. Pero sí le puedo diferenciar una Coca-Cola de una Pepsi, eso sí, se lo aseguro. Pero todos tenemos discernimiento, sabemos discernir. Un pedazo de carne, vas a comprar un asado y mirás a ver cuál carne está tierna. Y con los ojos lo mirás, el color, qué sé yo, le sacás. De alguna manera vas agarrando la forma para comprar un asado tierno para comer. Entonces ya tenés un discernimiento. Ahora, el tema es usarlo en lo espiritual, el discernimiento. Y aquí es donde tenemos que aprender a usar en lo espiritual. Entonces, el discernimiento del bien y del mal. Y allí nos menciona saber qué es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Pastor, ¿me puedo poner un tatuaje acá? La persona que pregunta eso es porque nunca leyó la Biblia. Porque la Biblia dice, prohíbe hacerlo.
Sin embargo, un montón de creyentes lo hacen porque no saben, porque nunca leyeron la Biblia, porque son ignorantes y quieren seguir siendo ignorantes. No quieren saber. Entonces se ponen tatuaje acá porque está de moda y la Biblia justamente habla en contra de mutilarse el cuerpo, de cortarse parte del cuerpo, de ponerse aretes, de ponerse grilletes, de ponerse piercing, de ponerse todas esas cosas, e inclusive prohíbe tatuarse el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, creyente que lo hace porque no lee la Biblia. Entonces, jamás voy a enseñar a una persona, a un joven, que está permitido eso, porque la Biblia lo prohíbe. Entonces, si está prohibido por algo, lo prohibió Dios. Discernimiento del bien y el mal. Y allí nos ayuda a poder entender, conocer la Biblia te ayuda a entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, entender lo que es honrar a los padres, entender lo que es ser fiel en la familia, lo que es ser fiel en tu trabajo, lo que es ser una persona trabajadora, lo que es ser una persona honesta. Al leer la Biblia te enseña. Hermanos que de repente encuentran algo en una obra, se lo llevan y después lo traen, pastor, acá traigo una bendición de Dios. Eso está lejos de ser una bendición de Dios. Eso más bien es un robo que una bendición de Dios. Entonces ensucian la obra de Dios porque no tienen discernimiento de las cosas de Dios. Dice, no daré a Jehová algo que no me cueste. Por lo tanto, si tú quieres ofrendar a Dios, te tiene que costar. Y lo tienes que hacer de corazón porque es para Dios. No puedes dar a Dios algo que a ti no te cueste. Por no leer la Biblia, traemos ofrendas que no nos cuestan. Entonces te tiene que costar de tu vida. Entonces, al leer la Biblia, tienes discernimiento del bien y del mal. Por eso es importante leer la Biblia y poder crecer en las cosas del Señor. Entonces, si usted todavía está en dudas de si decir malas palabras es malo o es bueno, si masturbarse es malo o es bueno, si usted tiene esas dudas, ¿por qué no ha leído la Biblia todavía? Si usted no tiene claro si fornicación está permitido, juntarse está permitido o no está permitido, ¿me entiende? Es porque no ha leído la Biblia. Entonces, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero bueno, en este tiempo no se habla del pecado para no discriminar a las personas. Hermano querido, el evangelio correcto y el evangelio completo, al pecado lo llama pecado. Al pan, pan y al vino, vino, dijo algún artista por allí. Al pecado se llama pecado, ¿me entiende? Y lo que es justo se llama justo. No entienden la fuente del mal. ¿De dónde proviene la tentación? Por eso dice Santiago, algunos dicen que Dios lo tentó. Dios no puede tentar a nadie. Entonces le echan la culpa a Dios de que sus problemas es porque Dios me hizo débil. No, Dios no te hizo débil. Tú te rendiste al pecado y por eso creaste la debilidad. Entonces, al no entender eso, no entiendo la fuente del mal. No entiendo que Satanás es el que tienta, Satanás es el que quiere destruirme, Satanás es el que trae ataques a mi vida, no es Dios. Pero Dios quiere hacerme fuerte para confrontar y enfrentar a Satanás. No comprenden la guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, un creyente maduro comprende la guerra espiritual, sabe perfectamente. Y cuando llega a su casa y hay una guerra, la persona está alterada, ¿me entiende? Está sacada. En lugar de pelearme con la persona, yo empiezo a orar en silencio y a reprender a los demonios que tienen tomada la persona, porque comprendo la guerra espiritual. Entonces, el creyente que no comprende la guerra espiritual piensa que la lucha es contra la fulana o contra la mengana. Piensa que la lucha es contra el vecino que me tiene bronca, contra el otro que me tiene envidia. Y no es así, hermano. No es una cuestión de suerte el que las cosas te vayan bien. Es una cuestión de bendición, de saber que hay una batalla espiritual y hay una lucha contra las tinieblas que tú tienes que vencer. Y tienes que entender de dónde proviene esa lucha. Por eso el discernimiento es tan importante, porque tú te das cuenta que hay un ataque del diablo. No puede ser que hoy me levanté, empecé discutiendo, luego salí, luego choqué, luego me peleé, luego me pasó esto. Bueno, lo más probable es que no te levantaste orando. Entonces, la lucha te afectó en todos los aspectos de tu vida. A veces nuestra vida está en un tiempo de problemas donde somos atacados. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo
ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado para que no mengue tu fe. Es interesante que Pedro no entendía el mundo espiritual, pero Jesús sí lo comprendía y él le decía, el diablo pidió tu alma para zarandearte. Entonces cuando hay un momento en que nuestra vida está siendo zarandeada y tenemos ataques por todos lados, yo tengo que entender que el diablo tiene permiso para tocarme. Por eso me está tocando. Entonces, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces yo agarro la fórmula que me dice Santiago de que tengo que resistir a Satanás porque es el tiempo en que Satanás puede tocarme. Entonces, cuando eso sucede en nuestras casas, tenemos que luchar porque comprendemos la guerra espiritual. Entendemos la palabra de Dios, las cosas que prohíbe, por algo lo prohíbe. Como hablar con los muertos está prohibido. Está prohibido hablar. Todos saben que está prohibido hablar con los muertos, ¿no? Entonces, si alguien se te muere de tu familia, tú no puedes ir a la tumba a hablar con los muertos, porque estás cayendo en un pecado que Dios lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque no hablamos con los muertos, hablamos con demonios que imitan a los muertos. Entonces, cuando la persona en su tristeza, en su pena, habla allí, conversa allí, termina conversando con un demonio. ¿Está de acuerdo? Ahora bien, algunas personas hablan con personas muertas, como ser la Virgen María, que ya murió, pero sin embargo hablan y no deja de ser un muerto. Cualquier santo o persona que haya vivido esta tierra y que haya muerto es un muerto y no se puede hablar, está prohibido en la Biblia hablar con un muerto. Por lo tanto, yo tengo que comprender que no se puede hablar con los muertos, ni con una abuela, ni con mi padre, ni con un hijo muerto. No se puede hablar con los muertos porque el diablo utiliza esto para engañarme con demonios. Por eso los espiritistas, cuando hacen las sesiones, llaman al espíritu de los muertos, pero en realidad no viene ningún espíritu de los muertos. Lo que viene es un demonio que imita la voz de ese ser querido que ha muerto y engaña la vida de las personas. Entonces, está prohibido en la Biblia. El discernimiento me ayuda a comprender esto. Por eso cuando una persona tiene discernimiento se da cuenta de lo que está haciendo mal, de que se está equivocando por ignorancia o por no saber o por no conocer. Por eso el creyente maduro necesita crecer en el discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El punto 3, participar de los poderes del siglo venidero. Dice allí versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, allí menciona que la persona recibe iluminación. Y aquí es algo que voy a hablar de iluminación y de revelación. Todo creyente maduro empieza a recibir iluminación. ¿Qué es básicamente iluminación? Hay que ponerlo con palabras sencillas para que todos entiendan. Iluminación es cuando te prende la luz. Es lo que uno dice, se me prendió la lamparita. Se me prendió la lamparita. Entonces, eso es iluminación. Entonces, cuando usted lee la Biblia, hay gente que lee y no entiende nada. ¿Por qué no entiende nada? Porque tiene la luz apagada. Entonces, ¿qué necesita? Iluminación. Entonces, ¿qué hace Dios? Te ilumina tus ojos, tu mente. Entonces, cuando tú lees, empiezas a comprender la Biblia porque fueron tus ojos iluminados. Recibiste iluminación del Señor. Amén. Y eso hace que tú veas la palabra, empieces a comprender el texto, empieces a entender de quién está hablando este texto. Cuando el eunuco iba en el carro leyendo la palabra del Señor y leía el libro de Isaías, decía, herido fue, castigado, y decía, ¿de quién está hablando esto? El eunuco no entendía nada. Y sin embargo, Felipe, que la tenía reclara, subió y le dijo, está hablando de Jesucristo, porque Felipe estaba iluminado. Amén. Y entonces comprendía el texto de la Biblia perfectamente. Entonces, necesitamos recibir iluminación. Pero luego necesitamos recibir revelación de la palabra. Y revelar es como la antigua práctica que hacíamos cuando sacábamos fotos y luego llevábamos la foto a, ¿cómo se llama la palabra? Revelar. ¿Y qué significaba llevarla a revelar?
poder ver la foto. Básicamente sacarle el velo, revelar, sacar el velo, que se pueda ver básicamente. Entonces, cuando Dios nos revela la palabra, leemos la palabra y ¿qué quiere decir esto en la Biblia que no lo entiendo? Y puedo estar a veces semanas diciendo ¿qué quiere decir esto que yo no lo entiendo? Hay cosas que yo todavía no entiendo de la Biblia, algunos elementos que yo todavía no los tengo completamente claros. Y sigo orando, Señor, ¿qué quiere decir esto que no lo entiendo? Necesito revelación. Y Dios en algún momento me abre la mente y me trae revelación y me explica qué quiere decir eso que yo no estoy entendiendo y que hace mucho tiempo que estoy buscando revelación. Allí se me abre la cabeza y Dios me muestra por qué fue escrito eso o se dijo eso en la palabra. Y eso es revelación. Entonces, todo creyente maduro va entendiendo. Si usted no ha tenido estos elementos, no los ha practicado o no los ha recibido, pues necesita recibirlos. Porque al leer la palabra, Dios tiene que revelarle los secretos escondidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, la Biblia dice lluvia temprana y lluvia tardía. Que Dios traerá lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Y qué es eso de lluvia temprana y lluvia tardía? La lluvia temprana es cuando Dios prepara el corazón para que la persona se convierta, reciba la semilla del Evangelio y pueda convertirse. Y la lluvia tardía es un mover de Dios que produce frutos. Entonces, cuando hay creyentes que no pueden crecer y desarrollar su fruto, es porque les falta la lluvia tardía en su vida. Que Dios reparta la lluvia tardía en su vida. Así que hay momentos que hay que orar en la iglesia para que venga la lluvia tardía de Dios y esa lluvia tardía produzca en cada creyente frutos para la gloria de Dios. Son movimientos de Dios que produce en la iglesia, movimientos para conversión y movimientos que desarrollan liderazgo. Los produce Dios. Por eso la lluvia viene del cielo, no de la tierra. No la producimos nosotros la lluvia, la produce Dios. Entonces nosotros debemos orar para que venga lluvia temprana y para que venga lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Y cuántos me van a ayudar a orar para que esto suceda? A ver. Una iglesia que recibe esa lluvia tardía va a producir pastores, va a producir líderes, va a producir misioneros. Necesitamos la lluvia tardía para que la iglesia se desarrolle y pueda multiplicarse. Dice luego, ya recibieron el don celestial. Es decir, habla del bautismo del Espíritu Santo. Personas que han recibido, que han gustado del don celestial, que han participado de ese bautismo del Espíritu Santo, donde Dios ha llenado su alma de su presencia, de su gloria, y comienzan a hablar nuevas lenguas y comienzan a proclamar y a profetizar el nombre del Señor. Entonces, han gustado de estas cosas maravillosas que Dios tiene. Un creyente maduro necesita experimentar esto, porque si no puede experimentar esto, ¿con qué va a echar fuera demonios? ¿Cómo va a ser para echar fuera demonios? Y luego dice, han participado de la buena palabra de Dios y saben discernir la palabra sustanciosa. Y aquí le puse una diferencia entre lo que es la palabra sustanciosa y la palabra emocional. Emocional. ¿Por qué explico esta diferencia? Porque la palabra emocional es una palabra que toca tus emociones. Entonces, cuando usted escucha predicadores, hay creyentes viejos en el Señor que escuchan a un evangelista predicar y dicen, ¡oh, qué tremenda palabra del Señor! Y yo la evalúo y lo único que te enseñó es que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene pronto. Entonces yo no veo una tremenda palabra del Señor, yo veo leche espiritual. Pero ese creyente está fascinado con la tremenda palabra del Señor que escuchó. Porque todavía no sabe discernir entre lo que es sustancioso y lo que es emocional. El creyente maduro sabe diferenciar estas cosas y tiene que saber diferenciar entre algo que realmente te hace crecer, te confronta con la vida, te confronta con la palabra y te produce crecimiento, o algo simplemente que te hace sentir bien. Entonces, cuando usted escucha predicadores que te van a predicar a tus emociones, a tu poder interior, que te van a que tú puedes y lo que tú deseas lo declaras y lo recibes, eso es todo emocional. Es todo espuma eso. No sirve para nada en la vida del cristiano. Necesitamos recibir palabras sustanciosas y tenemos que saber discernirla, por supuesto. ¿Cuántos dicen amén?
y lo último en este punto, dice, desarrolla los dones de Dios. Dice, se manifiesta el don de Dios que le fue dado haciendo milagros y respaldándolos. ¿Esto qué significa? Que el creyente maduro recibe esos dones de Dios, los manifiesta, los hace crecer en su vida y Dios lo respalda con milagros. Eso es un creyente que Dios va a usar. Pero el gran problema es que Dios puede usar a cualquiera. ¿Y esto qué significa? Muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y yo os diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por lo tanto, el desarrollo de los dones no es garantía de crecimiento. No es garantía de crecimiento. Dios puede usar hasta un burro para predicar el evangelio. Porque un burro le predicó al profeta. Y dijo así, si estos callaran, dijo el Señor, las piedras hablarían. Es decir, que Dios puede usar ¿hasta qué? Hasta una piedra para que hable. Si estos callaran. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que aprender, que el creyente necesita desarrollar esos dones espirituales, pero paralelamente con todo esto, tiene que desarrollar una vida de santidad y de madurez. Amén. Y el último punto, la obra de amor, de trabajo de amor hacia Dios y hacia los hermanos. Y dice versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de trabajo y de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, puse acá, producen frutos para la gloria de Dios. Hay adentro un espíritu de servicio por amor hacia Dios. Y por amor a Dios sirven a Dios y sirven a la gente. Los creyentes maduros necesitan encontrar el lugar para servir al Señor. Un creyente maduro jamás se va a quedar sentado en un asiento. Necesita encontrar dónde servir al Señor y qué hacer para el Señor. Esto es parte de la madurez. Entonces, cuando un creyente está sirviendo al Señor, se siente feliz sirviendo al Señor, se siente completo dándole al Señor de los dones que Dios le ha dado y ponerlos al servicio del Señor. El servicio a Dios se hace por amor a Dios, no por obligación, no por lo que me vayan a dar o por lo que me vayan a pagar, ni por lo que me vayan a agradecer. Lo hago por amor al Señor. Entonces, cuando el creyente ama al Señor, ¿qué quiere servir al Señor? Todo creyente que ama al Señor lo quiere servir. Y servir al Señor también es servir a la gente. Por eso dice, el fruto de amor con el cual servimos aún a las personas. Dios no es injusto para olvidar estas cosas. Y aquí habla de lo cíclico de la persona. Personas que han servido, que han amado, que han predicado, que Dios lo ha usado y ahora están en el pecado. Lo cíclico. Entonces está hablando de la madurez, la estabilidad. Porque no podemos volver a crucificar a Cristo de vuelta. No podemos volver a arrepentirnos de vuelta del pecado. Porque el crecimiento demanda seguir creciendo en las cosas del Señor. Entonces toda persona que deja de crecer en las cosas del Señor, lamentablemente retrocede, lamentablemente. Entonces o sigo creciendo o termino cayendo en el pecado y retrocediendo. Trabajan con paciencia y con solicitud hasta el fin. No son perezosos estas personas. Entonces dice, imitadores de aquellos. No imiten a los perezosos, porque en la iglesia hay gente perezosa, gente que no hace nada. Que todo se toma un tiempo para hacer todo. Entonces necesitamos ser personas diligentes en la obra del Señor. Que lo que hay que hacerlo ya. No hay que esperar 3 meses, 3 años para hacer las cosas. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo enseguida. Esto es lo que Dios espera, un espíritu diligente en las personas. Cuando la persona es así, empieza a encontrar algo, a heredar las promesas. Y esto ya es lo último. Imitar a aquellas personas que usted le ve que heredan las promesas del Señor. Entonces, todo creyente maduro se agarra de las promesas del Señor y se mantiene firme en las promesas del Señor a pesar de los problemas. Hasta que llega el momento que Dios le da la herencia, le hace recibir la herencia de su fe.
Y recibe la bendición. Y usted le va a ver que lucha, batalla, pero luego va a ver la victoria en su vida. A esa gente hay que imitar. Amén. Entonces, cuando usted imita a esas personas son las que le van a enseñar a vivir una vida de triunfo en triunfo. Por lo cual significa de batallas en batallas, de problemas en problemas. Pero finalmente nos mantenemos victoriosos en el nombre del Señor. Amén. Se convierten finalmente en maestros de la palabra del Señor. Porque estas personas son las que Dios necesita para enseñar. Entonces necesitamos gente así. Necesitamos una iglesia así. Necesitamos creyentes de ese nivel. Necesitamos creyentes maduros. Necesitamos creyentes que puedan no solo enseñar la palabra, sino sostener con su vida lo que enseñan. Entonces necesitamos que la iglesia crezca. Por eso le debemos rogar al Señor que mande esa lluvia tardía. Que mande la lluvia tardía. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Estas 10 clases que hemos estado recibiendo, que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirla, buscando justamente un resultado que es crecimiento. El resultado de esto es crecimiento, es buscar que la iglesia tenga crecimiento y que dejemos de ser niños y empecemos a subir de nivel en la maduración de la fe. ¿Es propio de ser niños? Sí, para los que comienzan en los caminos del Señor. Es normal y es natural ser niño espiritual. Pero luego hay que crecer en las cosas del Señor. Amén. Levante sus manos al cielo. Y vamos a orar para que venga esa lluvia de Dios. Esa lluvia de Dios. El desarrollo de Dios. Dios hace crecer tu alma. Ensancha tu corazón. Ensancha tu corazón, Dios. Espíritu Santo, derrama tu poder en nuestras vidas. A través de tu bendición, de los problemas y de las circunstancias. Señor, manda tu fuego a nuestros corazones para que el corazón se ensanche, para que el corazón crezca, para que el corazón madure, Padre. Señor, haznos crecer en la palabra, en la revelación. Haznos crecer en esa iluminación de Dios. Derrama el fuego de Dios en cada familia, Padre. Derrama tu presencia en cada corazón. Que el espíritu de la persona reciban de Dios ahora. Señor, haz que su corazón se abra para recibir palabra de Dios, recibir la fuerza de Dios, recibir esas ganas de Dios, recibir ese empuje de Dios, ese impulso a liderar, a servirte, oh Dios. Coloca en cada persona este sentir adentro de su alma, el deseo de agradarte. Así como dice el Espíritu que Dios coloca el querer como el hacer. Venga de parte de Dios al corazón ese querer de Dios. Señor, envía palabra, envía sueño, envía visiones. Envía esas manifestaciones de Dios a cada persona, Padre. Derrama tu presencia en los corazones, para que no haya nadie que esté allí quieto y que no tenga nada que hacer, sino que el Espíritu Santo lo mueva, lo impulse. Señor, le ponga la fuerza dentro de su alma para hacer las cosas de Dios. Derrama el fuego de Dios en el interior de la iglesia. Manda la lluvia tardía, manda la lluvia de Dios, envía la lluvia de Dios. Los cielos se cubran con tu gloriosa presencia. Y envía la lluvia de Dios sobre nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a crecer de nivel, a poder aumentar nuestra fe, a dar frutos para la gloria de Dios. Ayúdanos a desarrollar una vida estable en la presencia de Dios. Derrama ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén, amén, Señor, amén, amén, amén.